Comienzo nuestro estudio de los días miércoles, aunque este espacio está dedicado más especialmente a personas nuevas, personas invitadas. Ahora que estamos básicamente miembros, vamos a hacer un repaso de una de las partes más importantes del segundo capítulo. ¿Ok? De esa manera, juntos estudiamos, recordamos lo que probablemente sabemos ya muy bien y quizás podemos encontrar algunos aspectos, algunos ángulos que no habíamos encontrado antes, y habrá un momento también para conversar entre nosotros acerca de cuál es la parte o las partes que más nos tocaron en esta lección, digamos, del principio divino. Ok, la semana pasada estuvimos viendo la caída del hombre. Vamos a hacer un repaso de la última parte y nos vamos a concentrar un poco de nuevo en la naturaleza caída y cómo podríamos entonces convertir esa naturaleza caída, devolverla, encontrar, redescubrir las características de nuestra naturaleza original. ¿Ok? Ahí en ese punto quisiera yo centrar más o menos nuestra conversación al final. Permítame entonces compartir el tema. Ok. ¿No? Creo que no estaba listo en mi desktop. Ok, vamos a ver. Ok, aquí. Un momentito, por favor, me disculpa un ratito mientras busco esta parte. Vamos a compartir entonces. Algunas de estas partes las vamos a saltear un poco, vamos a pasar y nos vamos a concentrar en la última parte de esta charla. Como es una charla conocida por la gran mayoría de nosotros, mientras probablemente se agrega alguna persona invitada, ojalá, vamos a recordar algunas partes importantes. Bueno, quería devolverlos a la consideración, al estudio de esta parte que nos enseña el principio divino. Ah, vamos a ver, vamos a avanzar un poco para concentrarnos en la última parte. Entonces, vamos a concentrarnos en esta parte de acá. Y vamos a terminar con el aspecto de la naturaleza caída y cuál sería nuestra naturaleza original, las características de nuestra naturaleza original. Bueno, en conclusión, ¿verdad? Después de que nosotros estudiamos todo el aspecto de la raíz, de la motivación, del pecado, de la caída misma, encontramos algunas cosas particularmente especiales que solamente el principio divino enseña acerca de el proceso exacto a través del cual ocurrió la caída y por qué fueron tan trágicas sus consecuencias. Según el padre Moon, dice, la caída del hombre no ocurrió simplemente por comer de algún tipo de fruto. Dios les pidió que mantuvieran su amor puro hasta alcanzar la perfección. Pero los hijos de Dios se unieron en relaciones de amor ilícito con el siervo de Dios, quedando así contaminados con un amor egoísta que se multiplicó generación tras generación.
De aquí es que muchas de nuestras conferencias y charlas se enfocaron y se enfocan en la enseñanza, en recordarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, aspectos fundamentales de la importancia de la virginidad, por ejemplo, y la inocencia, ¿verdad? Cuando la virginidad e inocencia se pierden, ¿verdad? Son irrecuperables. Es como la fruta inmadura que una vez arrancada del árbol no puede colocarse en el nuevo para que siga creciendo. Bueno, este fue el resultado de esa situación trágica que ocurrió en el jardín del Edén, donde Dios fue desplazado de su posición de padre y Satanás o Lucifer, anteriormente llamado Lucifer, ¿verdad? Que se convirtió en Satanás, fue colocado en la posición del nuevo padre de la humanidad. De esta manera comenzó el infierno en la tierra y en el mundo espiritual. De esta manera comenzó lo que llamamos entonces la multiplicación de los diferentes tipos de pecado y la naturaleza caída en los hombres. No, Dios nos creó con una naturaleza original que tendía a la realización del bien, a la consecución de la alegría y felicidad. La caída implantó en nuestras mentes, en nuestro comportamiento, una serie de características que no fueron creadas por Dios, que fueron creadas en este momento por Lucifer y el acto caído de los hombres en ese momento. Entonces, esto se desarrolló, por supuesto, que comenzó en un pequeño grupo de personas, se desarrolló a las familias que siguieron que se formó, a las familias que se formaron luego de la familia original de Adán, a las sociedades, a las naciones y al mundo en general. ¿Y cómo fue posible? Este es un repaso, ¿verdad? ¿Cómo fue posible que ocurriese la caída? Bueno, esta imagen nos quiere ilustrar un poquito esto, ¿no? Es como hay una locomotora que es la fuerza del principio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el riel sería el principio por el cual hay que transitar correctamente, ¿verdad? Estamos dirigiéndonos hacia la perfección, estamos embarcados, recorriendo allí como en una locomotora sobre estos rieles, estamos enmarcados, digamos, estamos transitando a través del riel, que es el que protege nuestro camino, pero la caída ocurrió porque una fuerza externa, un amor fuera del principio, desvió este tren de su camino, ¿ya? Lo descarriló completamente, ¿no? Estudiamos por eso de que el amor es la fuerza más grande y poderosa de toda la creación y que por esa misma razón hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? El amor verdadero, ¿qué es el amor verdadero? El amor verdadero es el motivo y el propósito de la creación del hombre y el universo. Es la fuente de la vida y la felicidad. Es la fuerza más grande y poderosa. Es el aspecto más valioso de nuestra existencia. Ese es el amor verdadero, ¿verdad? Entonces estudiamos también de que la fuerza del amor siempre va a ser más poderosa que la fuerza del principio. Para decirlo en palabras más simples, la fuerza del principio se refiere a las leyes naturales, ¿verdad? Creadas por Dios que rigen la existencia, el desarrollo del universo en general, ¿no? Eh, Superior a todas estas fuerzas, a estas fuerzas del principio, estas fuerzas naturales, estas leyes de la creación, está la fuerza del amor. La fuerza del amor siempre es más poderosa y por eso tiene que ser educada, ¿no? ¿Ya? Entonces, estudiamos también que teníamos que transitar a través de los procesos de formación, de crecimiento y de perfección. Y una vez completado nuestro desarrollo en este aspecto, ingresamos al ámbito de la perfección, que es el ámbito del dominio directo de Dios, donde no hay restricciones, donde existe amor verdadero, no existe
restricciones. Es una relación directa con Dios. Es un ámbito donde no se puede caer, donde no se puede cometer pecado. Sin embargo, hay que transitar por los periodos de formación, crecimiento y perfección. Entonces, ¿por qué es tan importante la familia una vez más? Es el hogar de Dios, en realidad. Él fue creado para ser la morada de Dios. Dios quiere vivir en el corazón y la mente de los hombres, sus hijos. Quiere experimentar y sentir la vida y el amor a través de los sentidos de los hombres y las mujeres. ¿Ya? Por eso Dios también creó el mundo físico, para ser un lugar donde el hombre pudiera experimentar una jornada de crecimiento espiritual, pero a través de la existencia de los hombres físicos, de las familias en la tierra, Dios podía experimentar y sentir la vida y el amor a través de los sentidos de los hombres y las mujeres. Entonces, la unión en el acto del amor debería tener una dimensión mística y sagrada. Se refiere a la unión sexual, ¿verdad? Es la unión íntima entre el marido y la esposa con Dios para disfrutar del amor que Él originalmente diseñó. Es la dimensión grande del amor sexual, ¿no? Tiene una dimensión mística y sagrada originalmente. Entonces, la familia es la primera institución humana diseñada por Dios, ¿no? Un principio imprescindible para establecer familias estables y felices es el siguiente. Las relaciones sexuales, como la expresión de un amor verdadero y eterno, deben de realizarse única y exclusivamente dentro del matrimonio. O sea, dentro del contexto del matrimonio está permitido las relaciones sexuales porque es parte de la expresión del amor verdadero. Fuera del contexto de matrimonio bendecido por Dios, pierde todo su valor. Lo, lo ideal sería que una vez que el marido y la esposa se casan bajo el poder absoluto del amor verdadero, su amor llegase a ser incambiable y eterno, así como eterna es la vida que ellos crean a través de sus hijos, que son los frutos de su amor. Cuando un hombre y una mujer tienen hijos, es una creación para la eternidad, ¿no? Serán eternamente relacionados con sus hijos. El cuerpo humano está integrado por un total de 100 millones de células. Cada uno de los dos cuerpos se funden juntos en un éxtasis total de alegría y felicidad radiante. Los 5 sentidos físicos y los 5 sentidos espirituales, es decir, los 10 sentidos en total de cada uno, hacen que los 20 sentidos de los esposos estén enfocados y unidos en ese momento de intimidad. Así de grande es el amor sexual en la pareja. Entonces, para establecer familias verdaderas y la paz en el mundo, es necesario el compromiso de amor eterno y de fidelidad sexual absoluta en nuestros matrimonios. Son los requisitos más básicos para poder estar unidos por la eternidad, ¿verdad? Es necesario entonces para casarse en un matrimonio bendecido un compromiso de amor eterno y de fidelidad sexual absoluta en nuestros matrimonios. Entonces, aquí vienen los resultados de la caída, ¿verdad? Vamos a pasar un poquito. El resultado es este. Este es el plan original de Dios, este es el diseño original, que aunque lo estudiamos una y otra vez, bueno, nunca está de más. Generalmente en todas las charlas del Padre Moon, siempre comenzaba con un repaso de las 3 grandes bendiciones de la caída del hombre y de la historia providencial. Sobre esa base, comenzaba siempre a elaborar un nuevo tema, porque todo parte de este entendimiento, ¿ya? Entonces, Dios creó al hombre para que llegase a ser un hombre perfeccionado. Creó a Eva para que ella también se perfeccione. En esa perfección, digamos, en estos dos individuos que hubieran pasado por los periodos de formación, crecimiento y perfeccionamiento, entonces se hubieran unido en matrimonio. Para ello fueron creados.
con la bendición de Dios se hubiera establecido el primer matrimonio, y fruto de este primer matrimonio, de la unión espiritual y sexual de estos primeros padres, hubieran nacido buenos hijos. Entonces, el amor de Dios entonces se expresa a través del padre y de la madre y se sigue prolongando a través de los hijos. Así Dios ejerce su dominio sobre la creación a través del hombre. ¿No? Dios puede ejercer el dominio de la creación no directamente, sino a través de sus hijos y de sus familias. La consecuencia inmediata de la caída fue de que Dios mismo fue reemplazado. Hanul Pumanim fue reemplazado por Satanás, que era Lucifer, un ser espiritual creado con otro propósito, con otra misión, un ser que originalmente tenía que estar subordinado completamente a los hombres. Sin embargo, se convirtió en el nuevo padre de la humanidad a través de la caída. Adán caído y Eva caída se convirtieron en encarnaciones del pecado y produjeron en su unión malos hijos. La Biblia no nos dice, no nos cuenta del matrimonio bendecido de Adán y Eva. No pudo ocurrir tal cosa. La Biblia nos hace conocer el acto de la caída, un acto de amor prematuro, ¿ah? E ilícito, porque fue cometido después de una relación entre Satanás y Eva, ¿ah? De tipo espiritual, de índole espiritual, que llevó después a la caída física entre Adán y Eva. Bueno, esta unión sin la bendición de Dios produjo hijos malos, ¿no? A través de esta familia y a través de todas las generaciones que vinieron después, lo que se prolongó fue el amor falso de Satanás. De esa manera es que Satanás ejerce un dominio sobre la creación a través del hombre. Es como un calco, una copia del plan original, pero ejercido por un Dios menor, ¿verdad? Un ser malo que causó una tragedia terrible. Entonces, desde ese momento es de que el mundo espiritual malo ejerce una influencia grande sobre los hombres a través de su espíritu. Somos seres físicos y espirituales, y el mundo malo, liderado por Satanás y los espíritus malos, influencian desde ese tiempo de una manera mala a nuestras vidas mientras estamos sobre la tierra y también en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, esta es la difícil situación del hombre después de la caída. Cuando nosotros realizamos acciones, sin embargo, nosotros estamos como en la mitad, ¿verdad?, del camino. Estamos, lamentablemente, después de la caída, divididos. Estamos sirviendo como a dos amos. Por un lado, tendemos a hacer cosas, queremos hacer cosas para realizar la voluntad de Dios, mientras que por otro es como que el cuerpo nos llama, nos jala para poder realizar la voluntad de Satanás. Depende de nosotros, ¿no? Si realizamos acciones buenas, entonces nos dirigimos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, realizamos el bien. O si por el contrario sucumbimos a la tentación de realizar acciones malas, entonces realizando la voluntad de Satanás, hacemos obras de mal. Esa es nuestra condición triste, difícil. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros fuimos creados para vivir vidas altruistas, ¿verdad? Debido a nuestra capacidad, a nuestro potencial original, nosotros estamos supuestos de vivir con el altruismo. Altruismo es todo lo contrario del egoísmo, ¿no? Y la práctica de esta virtud es la base, es el fundamento de todo tipo de bienestar. Vivir una vida altruista significa vivir una vida de autodisciplina, vivir una vida de responsabilidad, de empatía, de respeto, de generosidad, de honestidad,
de justicia, de fidelidad. Estas palabras que se dicen fácilmente, que a veces se utilizan solamente para adornar nuestra manera de hablar, no lo son tanto así, ¿verdad? No, originalmente no es solamente, bueno, son palabras bonitas para alegrar nuestras conversaciones o adornar nuestras conversaciones, sino que cada una de estas palabras significan prácticas originales, ¿no? Que están, cuyo potencial, digamos, está dentro de nosotros. En realidad, el vivir para los demás, el buscar la felicidad para los demás, la práctica del amor verdadero, que significa sacrificarme por el bien de los demás, me llevaría automáticamente a actuar con autodisciplina, con responsabilidad, con empatía, con respeto, con generosidad, honestidad, justicia, fidelidad. Entonces, ese es esto. El altruismo fue sembrado en nuestra mente original para poder potenciarlo a través de nuestra vida y nos llevaría a una vida de bienestar por seguro. La caída nos trajo lo opuesto totalmente, que es el egoísmo, que se convirtió desde entonces en la base del fracaso. En lugar de vivir una vida altruista, hemos desarrollado una vida de infidelidad, de explotación, de mentiras, de corrupción, arrogancia, venganza, celos y envidia y promiscuidad. Cada una de estas palabras involucra cosas muy serias. En otras palabras, hemos vivido vidas sacrificando a los demás para nuestro propio beneficio. Eso se llama el egoísmo, que es producto de la caída, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, nos convertimos como en personas que, habiendo cambiado de padre, vivimos una experiencia y una forma de vida completamente opuesta al deseo original del Padre Celestial. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Esta parte siempre es muy difícil, ¿verdad? Eh, entonces, sin embargo, vamos a tratar de encontrar a partir de la siguiente charla, vamos a encontrar todos los principios que Dios nos ha hecho llegar, nos ha conferido, nos ha dado, nos ha regalado para poder restaurar nuestra naturaleza caída, transformarla en una naturaleza original. Bueno, esos son los 4 tipos de pecado que desarrollamos. El pecado original, que es la raíz de todo. Ustedes se van a dar cuenta que a través de toda la historia bíblica se cuentan los esfuerzos de Dios para lograr una cosa importante, el corte del pecado original, ¿no? Dios no está completamente centrado, está enseñándonos cómo sacar, cómo remover el pecado hereditario, colectivo y personal, pero más especialmente su providencia está centralizada, enfocada en la remoción de la raíz de todos esos pecados, que es el pecado original. Y el Mesías o Cristo tiene un significado, una misión particularmente especial. Como vamos a ver después en la siguiente charla, el concepto unificacionista de Mesías tiene que ver con el concepto más bien de padres verdaderos o padres originales. Adán y Eva tienen que reaparecer de nuevo en la humanidad para poder reinjertarnos al árbol de la vida, al árbol original, al amor de Dios de nuevo. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Eso es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Vamos a ver la consecuencia terrible de la caída. Entonces fue digamos, crear una naturaleza caída. La naturaleza caída tiene 4 características que vimos la vez pasada. La primera era no amar como Dios ama, ¿verdad? Es decir, la palabra clave para poder describir esta primera característica de la naturaleza caída, podríamos resumirla en egoísmo. Si ustedes quieren, por ejemplo, explicarle a otras personas
¿Cuál es la primera característica de nuestra naturaleza caída? Y no me acuerdo de todo, del contexto, de toda la explicación, puedo decir, se refiere a la aparición del egoísmo. El egoísmo es en realidad apreciar la vida y todo lo que hay en esta, es decir, nuestro prójimo, la naturaleza, etcétera, desde el punto de vista del deseo e interés personal o sectorial, no teniendo en cuenta el deseo e interés público. Eso es lo que nosotros somos después de la caída, ¿no? Nosotros no estamos apreciando las cosas desde el punto de vista original, es decir, de Dios, sino que estamos mirando todo desde el punto de vista de nuestro propio deseo e interés personal, sin tener en cuenta el interés o deseo público. Eso se llama egoísmo. O sea, todos ganamos egoísmo, nos volvimos egoístas. Entonces, a lo largo del desarrollo de la providencia y restauración, vemos el énfasis de Dios para enseñarnos cómo restaurar la naturaleza original, la característica original. En lugar de egoísmo, ¿qué cosa es lo que deberíamos vivir? Como hemos visto hace un momentito, altruismo. Altruismo es exactamente lo opuesto al egoísmo y es la naturaleza que Dios implantó en nuestra mente original. ¿Cómo podríamos resumir el concepto de altruismo? Altruismo significa apreciar la vida y todo lo que existe en esta desde el punto de vista del interés más alto, del interés público. Podríamos decir que tendríamos que vivir amando como Dios ama a todo lo que Él ha creado. ¿Me entienden? Entonces, toda la enseñanza religiosa, no solamente judía, no solamente cristiana, no solamente unificacionista, sino todas las confesiones que han existido a lo largo de la historia han enfatizado la necesidad de vivir una vida altruista para derrotar, para remover la primera característica de la naturaleza caída, ¿ya? Entonces, las palabras claves son, en lugar de egoísmo, este egoísmo tiene que ser transformado en altruismo. Segundo es la caída significó el abandono de nuestra propia posición, ¿ya? Esta segunda naturaleza caída significa ser arrogante. A partir de este momento nos convertimos en seres sumamente arrogantes. ¿Qué quiere decir arrogancia? Es exigir derechos sin estar dispuesto a cumplir con nuestros deberes. Ver en uno más valor del que hay y en el otro o en los demás menos valor del que ellos tienen. Esto lleva a la envidia y el deseo de abandonar nuestra propia posición y buscar tener lo que otros tienen. De todo eso que estamos hablando se reduce a esta palabra arrogancia. Exigir derechos sin estar dispuesto a cumplir con nuestros deberes. Ver demasiado valor en uno mismo y despreciar el valor de los demás. Esto nos condujo a través de la historia a convertirnos en personas egoístas, no egoístas, envidiosas, quiere decir en este caso, y al deseo de abandonar nuestra propia posición y buscar lo que los demás tienen. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para poder remover esta naturaleza? Bueno, nosotros tenemos que recuperar la característica original correspondiente. La característica original implantada por Dios es la humildad. Humildad. Humildad significa cumplir con nuestros deberes en la vida. La felicidad no viene de nuestra posición. La felicidad no es una meta en sí mismo, sino una recompensa por cumplir con nuestra responsabilidad en la vida, con nuestro valor
generamos nuestra verdadera posición. Esa es la enseñanza clásica, tremenda de la religión, revelada por Dios a través de su historia. Tenemos que doblegar la arrogancia que vino por la caída y convertirla en humildad. Y a veces tenemos un concepto errado de humildad, ¿no? Pensamos que ser humilde es ser una persona tonta, digamos, ¿verdad? En otras palabras, para decirlo directamente, ¿verdad? Sin embargo, humildad se refiere a cumplir, con el deseo ferviente de cumplir con nuestros deberes en la vida. Saber que la felicidad no viene de nuestra posición, saber que la felicidad no es una meta en sí misma, sino que es la recompensa de lo que viene cuando uno cumple su responsabilidad en la vida. Entonces, saber que con nuestro valor es que generamos nuestra posición. ¿Ok? Bueno, esa es la segunda naturaleza caída. ¿Ya? La tercera característica de la naturaleza caída es invertir el orden del dominio. Eso es lo que ocurrió totalmente en la historia de la caída. ¿Y qué cosas nos dejó? O sea, ¿en qué nos transformó esta operación mala que ocurrió aquí, ¿no? De invertir el orden del dominio, ¿verdad? Esto nos dejó como herencia en nuestra mente la característica de rebelión. Somos seres que creamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones eh, rebelión. ¿Eh? ¿Cómo se puede explicar esta palabra? ¿No? Lo que ocurrió condujo inexorablemente a la inversión del orden natural de las cosas. En la sociedad actual, en los hogares y en las escuelas, los padres e hijos, los maestros y alumnos abandonan su posición y trastocan el orden normal y ocasionan una confusión que es fuente de desgracias de todo tipo. Eso es lo que ocurre y a eso le llamamos rebelión. Tenemos entonces, después de la caída, un espíritu egoísta, arrogante y rebelde en el sentido más negativo, ¿verdad? Entonces, tendemos siempre a abandonar nuestra posición, ¿verdad? A invertir el orden, perdón, del dominio más claramente. Ahora, la cuarta característica que nos dejó la caída, ¿verdad? Esta que nosotros llamamos multiplicación del mal. Podemos explicarlas así en una palabra: corrupción. Esa es la herencia que nos dejó este evento, este particular momento de la caída, ¿no? La multiplicación del mal, ¿ya? Es decir, el arcángel multiplicó el mal con Eva, Eva multiplicó con Adán. Y la justificación fue así también, ¿verdad? Dios pregunta a Adán y Adán se queja de Eva, y cuando encuentra a Eva, Eva se queja de la serpiente. Entonces, esta característica de corrupción apareció en este momento, ¿ya? ¿Qué cosa es corrupción? Es multiplicar el error y el egoísmo en las nuevas generaciones. Nos corrompimos nosotros, malogramos todo nuestro ser nosotros y lo transmitimos a las siguientes generaciones, enseñando y dando el ejemplo de malas tradiciones y malos hábitos. Todas nuestras malas costumbres, lamentablemente, son transferidas a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente. De esta forma, quienes vienen después ven multiplicados y agravados en sus vidas los problemas de nuestra generación. Todo lo que pasó al comienzo se repite con creces en el futuro por causa de esta característica de corrupción. Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios nos ha enseñado a través del camino de la restauración? Que tenemos que remover esa característica de corrupción, ¿verdad? Y transformarla en una vida integral. Antes me había olvidado, ¿verdad? No había mencionado que cómo remover esta característica, la tercera característica de
caída, de rebelión. La rebelión solamente se supera con la práctica de la mansedumbre. ¿Ah? Es como Jesús enseñó también, como bienaventurados los mansos, ¿verdad? Porque de ellos será el reino de los cielos. A veces uno también tiene un concepto errado de esta palabra. En realidad, mansedumbre significa tomar responsabilidad más allá del límite individual, sin utilizar el poder que de ello pueda derivar para mi propio beneficio, sino que tengo que utilizarlo para el beneficio público. La práctica de la mansedumbre es esta: ser una persona mansa significa tomar responsabilidad más allá del límite individual, sin utilizar el poder que de ello viene para mi propio beneficio, sino para el beneficio público. Así podríamos revertir esta tercera característica. La cuarta, ¿ya? La cuarta característica, la multiplicación del mal o corrupción, se puede revertir con la práctica de la integridad. La integridad es una palabra muy grande, es una virtud muy grande que significa el cumplimiento de los más altos ideales, el compromiso inquebrantable. Es como si estuviera involucrando el resto de palabras que hemos visto. Involucra la práctica del altruismo, de la humildad, de la mansedumbre y de todas las mejores cualidades y valores y prácticas que podamos encontrar en nuestra vida. Una persona integral es aquella incorruptible, ¿verdad? Es aquella que no se deja vencer por el mal, que siempre va a tratar de hacer y se va a esforzar y se va a sacrificar para cumplir con el deseo original, la práctica del bien, el servicio para los demás. ¿Ok? Entonces, en realidad, eh, vamos a tratar ahora en nuestros encuentros, en nuestras reuniones, de hablar un poco más de la práctica de las naturalezas o de las características originales de nuestra naturaleza original. ¿Ya? Ya hemos vivido muchos siglos, muchos miles de años practicando el egoísmo, la arrogancia, la rebelión y la corrupción. Ahora es tiempo para practicar el altruismo, la humildad, la mansedumbre y la integridad. Y cuando nosotros oremos al Padre Celestial, cuando nosotros oremos a Cristo, a los Padres verdaderos, cuando nosotros ahora preparemos toda nuestra vida, tenemos que pedirle al Padre sabiduría, fortaleza para poder practicar y mantener una vida altruista, humilde, mansa e integral. Entonces, hoy día quería eh, realmente enfocarme en esta parte que me faltó completar la semana pasada. Y por favor, si ustedes han tomado notas, traten de encontrar inspiración en esto y cuando tengan reuniones para compartir, expresen sus experiencias con esta práctica, y también cuando les toque enseñar a otras personas, háganlo también explorando el significado de estas palabras y de estas prácticas. Ok, entonces vamos a concluir acá, vamos a concluir la lección de hoy día y podemos abrir un ratito la conversación sobre estos puntos, ¿eh? Cualquier experiencia sobre la práctica de estas virtudes, vamos a decir, de las características de de nuestra naturaleza original, sería bueno comentarlas. O cualquier historia o comentario relacionado. Vamos a abrir un poquito nuestra conversación sobre esto. Ok, podemos conversar un poco. Tenemos unos minutos. Ya que estamos entre hermanos, entre miembros, creo que la conversación puede ser más fluida, más fácil también. Buenas noches, Pastor Rafael. Buenas noches, ¿cómo está, señora Inocencia? ¿Qué tal? Aquí bien, entré un poco tarde porque
se me olvidó, perdón, pero llegué a escuchar la parte de las naturalezas caídas. Yo Ajá, tengo una preguntita. sí. Es, evidentemente, ¿no? Es que muy notable la naturaleza caída, en uno lo palpita, ¿no? En uno cuando lucha con su naturaleza caída. Me pregunto, pero ¿podremos en la Tierra, o sea, estando en la Tierra, poder eliminar o es que nos llevaremos a, digo, al otro lado del mundo? Me pregunto, ¿no? Sí, sí, la naturaleza caída, mi entendimiento y mi propia experiencia, digamos, como ser humano también, creo que ustedes también, es de que hay muchas cosas en mi naturaleza que yo siento como son herencia, ¿verdad? Son herencia del pasado, son esas malas costumbres y malas tradiciones que hemos heredado y que son tan difíciles de de erradicar, ¿no? Es como cuando dicen a veces, hay algunos ejemplos. Cada nación y cada lugar en el mundo tiene sus propias cosas relacionadas con esto. Hay gente que las ha superado y está en niveles superiores de vida, digamos, práctica, por causa del empeño de sus antepasados en enseñar buenas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, por poner, sin exagerar también, porque debe haber todo tipo de personas. Escuché muchas veces estas historias de Japón, por ejemplo. Voy a poner una historia. Que cuando se pierde un dinero, o una billetera o una computadora en el aeropuerto, lo más seguro es de que cuando uno se da cuenta va a regresar al aeropuerto y va a ir al lugar, a la oficina de donde se buscan los objetos perdidos y encontrados y casi con seguridad va a encontrar de nuevo su billetera, su computadora. ¿Por qué? No quiere decir que los japoneses ahora están en un nivel de santidad, pero digamos, algunos valores y virtudes han sido enseñadas tan seriamente que la gente no siente el deseo de robar o de quedarse con algo que no es de ellos, ¿no? Es como, ya es una tradición, es una cosa que no se puede hacer. Es como, en algunos lugares uno ve cómo hay respeto por la luz roja, la luz verde, en los semáforos, y en otros lugares se ve que no hay ningún respeto por eso. Todo es tan informal, casual, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver con la práctica de cierto tipo de tradiciones y costumbres que van modificando paulatinamente nuestra naturaleza mala. Felizmente estamos avanzando en eso. En el pasado las costumbres y tradiciones eran terribles, eran difíciles. La gente no respetaba mucho la dignidad de los demás, no estaban en la misma sintonía, digamos, que nosotros ahora, donde sabemos de que uno no puede hablar ni siquiera mal a otra persona, no puede abusar verbalmente o físicamente de nadie, así nada más, porque va a haber consecuencias, ¿verdad? Es decir, a medida que la providencia de Dios ha avanzado, de que la religión ha tenido más y más influencia, de que las buenas creencias y prácticas religiosas han tenido influencia en diferentes partes del mundo, se ha ido modificando situaciones que antes eran muy comunes, muy pesadas, muy malas. Eh, y nosotros también, por eso es bueno, dicen, tener un libro, un cuaderno donde uno puede apuntar su jornal, su diario. ¿Por qué? Cuando las personas que tienen esa práctica, digamos, especialmente dentro de una vida de fe religiosa, revisan sus libretas de hace 10 años y se dan cuenta, yo no soy ya el mismo, no soy la misma. He cambiado en esto y no me había cuenta. Uno va cambiando a medida que va practicando. Cuestan muchas cosas, pero seguramente se puede remover. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída no es creación de Dios, es creación de Satanás. Y todo lo que no es creación de Dios puede ser removido, puede ser borrado. Esa es la esperanza, esa es, esa es la felicidad. Eh, hay posibilidades reales de remover la naturaleza mala que está enterrando nuestra naturaleza original.
Entonces, como sea, por más pesados que nos sintamos nosotros mismos, siempre cambiamos debido a nuestra práctica de oración, nuestra práctica de servicio a los demás. A veces es forzada al comienzo y después se va volviendo más y más natural. Por supuesto, lo ideal sería avanzar bastante, lo más que se pueda en esta tierra antes de morirse físicamente, pero hay que hacer todo lo que podamos. Eso tiene que ver con el fundamento de substancia. Esfuerzos, condiciones para remover nuestra naturaleza caída. Es un tema largo, inocencia, pero ese es el esfuerzo de Dios, de enseñarnos para poder ir trabajando en la remoción de nuestra naturaleza caída. Sí. No echarle la culpa a nadie, sino que nosotros mismos tenemos que trabajar con estas cosas, estas tradiciones, costumbres, malas maneras de vivir, ¿verdad? Eh, eh, muchas gracias, pero em, la verdad es que uno, ¿no? A medida que va, va, va pasando los años, como usted dice, hay que anotar, ¿no? De cuando éramos jóvenes y cuando ya somos a esta edad, ¿no? Yo tengo 48 años, entonces, eh, al principio, ¿no? Mucha lucha porque usted sabe muy bien que somos parejas internacionales, ¿no? Entonces, eh, algo, uno siente que, que realmente, ¿no? Está en un vaso. Al principio, cuando éramos jóvenes, sentimos que estamos con en un vaso, ¿no? Encerrado en un vasito. No puede, no puede abrir su corazón porque siente limitación, ¿no? De todas partes, ¿no? Pero a medida que vamos pasando y vamos, ¿no? Entendiendo estas naturalezas caídas, uno, pues, ¿no? Va cambiando y es que se pone a pensar, todos somos hijos de Dios. Hay veces dentro de nosotros hay perjuicio, dentro de nosotros hay ese discriminación, ¿no? También hay dentro de nosotros hay racismo, igual hay. Entonces, realmente no podemos entender cuando somos jóvenes ese punto, ¿no? Tan importante cuando ya somos mayor, ¿no? Poco a poco va naciendo nuestro corazón. Pero como muy importante que dice usted, cuando hacemos, ¿no? Fundamento, sustancia. Cuando hacemos la fundamento, sustancia es que, que ya, ¿no? Uno se ha rendido tal vez a ciertas naturalezas caídas, ¿no? Y ya está dispuesto para amar todo tipo de persona, ¿no? Sí. Entonces, ahí puede entender que, bueno, estoy creciendo o no estoy creciendo, pero la verdad es que también viene pruebas, ¿no? Más fuertes como, a ver, ¿no? Si, yo pienso que no sé si las pruebas son de Dios o de Satanás, yo no sé, ¿no? Mm, Pero las pruebas vienen como que diciendo, a ver, si ya eres fuerte, vamos a ver, ¿no? A ver hasta qué punto aguantas. sí. Entonces, esa es, ¿no? Mi percepción de que es la naturaleza caída, es realmente real, ¿no? Entonces, uno puede entender. Y que si no, nosotros, hay veces cuando uno está, ¿no? Muy empapado en estas charlas, la pueden identificar y corregir, pero a veces uno se aparta, pues no se olvida, la mente caída también es muy fuerte, de uno que tiene, pues yo hablo de mí, ¿no? No de alguien. Entonces, por eso me gusta participar siempre, ¿no? Para las charlas que están dando, para poder identificar más que todo, porque dice, no puedes cambiar a otros cuando vos no has cambiado, ¿entiendes? Yo soy responsable de mi cambio, más nadie puede echar la culpa, ¿no? Así es. Entonces, realmente, ¿no? Me hace acordar, esto tengo que identificar y puede corregir, ¿no? Así que yo agradezco mucho por todas las charlas que se dan. Eso nomás lo que puedo comentar. Gracias. Gracias. Ya para agregar un poquito más, es un tema casi como existencial, es un tema con el que vivimos todos los días. Gracias a Dios, gracias al Padre Celestial, encontramos el principio divino en los padres verdaderos y a través de esto recibimos tantas bendiciones que a veces no nos damos cuenta. Solamente tenemos que utilizarlas
Dios está obrando un cambio paulatino día a día, aunque no nos damos cuenta, somos completamente diferentes que en el pasado. Entonces, ahora nuestra misión es también ayudar, colaborar al cambio a nuestro alrededor. También crear o tener mucho cuidado con en la creación de una nueva tradición, una tradición más buena para nuestros hijos también, especialmente, que son los más cercanos. Pero es un tema grande, señora Inocencia, del cual se puede hablar un montón, ¿verdad? Del cual estamos aprendiendo. Usted, yo, todos nosotros, todos los días estamos aprendiendo sobre esto. Cómo borrar nuestra naturaleza caída, cómo encontrar nuestra naturaleza original. Y ojalá que lo podamos hacer. Uno solo hace un poco. Cuando nos reunimos, hacemos un poquito más, nos apoyamos en este camino de cambio. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Que tiene algún comentario? Ahora que nos acercamos ya al cierre de nuestro estudio. Tenemos un tiempito para un comentario más y concluimos. Sí, adelante, Mariluz. Buenas noches. Abra su micrófono, por favor. Sí. Buenas noches. Buenas Sí, noches. encontré muy interesante su manera bien completa de expresarse. Me gustaron mucho las fotos. Son fotos que nunca había visto tan definidas. Y yo siento que solamente las personas ver esas fotos causa un impacto muy fuerte. Es muy bueno. Incluso yo estaba pensando después, voy a ver, quiero recibir ese link, encontré interesante para mandar a mi familia, Lani, Chile. Ok. Es, estoy súper agradecida, bien más expresiva esa conferencia. Gracias. ¿Sabe qué está pasando, hermanas, hermanos? Que aquí la madre está dando una dirección para poder concentrarnos más en la vida de acuerdo al diseño original. Madre está pidiendo a todos los educadores de que busquen la manera de expresar el principio divino desde el punto de vista original. Entonces, ella quiere realmente educarnos ahora con el principio de la creación. Y en cuanto a la caída, por supuesto, siempre hay que saberla, sí, pero a veces mucha gente se siente súper pesada por el tema de la caída, del pecado, ¿verdad? Pero ella quiere que busquemos la manera de explicar más bien las características de nuestra naturaleza original. Porque a veces hablamos tanto de pecado que no nos olvidamos de que también tenemos naturaleza original. Entonces, busquemos las características originales y potenciémoslas, hagamos lo mejor en nuestra vida diaria para reconstruirlas, ¿ya? Por eso el tema de hoy día era, en lugar de de egoísmo, altruismo. En lugar de arrogancia, humildad. En lugar de rebelión, mansedumbre. En lugar de corrupción, integridad. Entonces, cuando le pongamos más énfasis a esta tradición, nosotros mismos y con nuestros hijos, creo que podemos hacer cambios más sustanciales. Bueno, con la ayuda de todos construiremos una manera de educar más bonita también, ¿verdad? Poco a poco. Estamos aprendiendo todos. Entonces, con esto vamos a concluir acá. Yo les digo que pronto van a haber sorpresas, van a haber manuales de educación basados en el principio de la creación, muy lindos, que están preparando. Están preparando ya los hermanos, y todos nosotros vamos a ser reeducados para enseñar de acuerdo, porque ya iniciamos el Chonelguk, en otras palabras. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a normas nuevas, más lindas, más originales. ¿Ok? Tampoco hay que estar golpeándose demasiado con el pecado y el tormento del sufrimiento y la penitencia y la indemnización. Siempre hay que tener conciencia de eso, pero hay que esforzarnos ahora para construir un nuevo estado de cosas, ¿ya?
Dios nos dio esas cosas y tenemos que estudiarlas, aprenderlas, practicarlas. Y mejor, qué mejor si lo hacemos juntos, ¿verdad? Juntos nos ayudamos mutuamente. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos estamos encontrando a cada rato. Mañana, mañana en la mañana nos encontramos de nuevo, ¿ok? Ya, saludos a sus esposos, esposas, sus hijos y bendiciones para todos. ¿Ok? Chao, nos estamos viendo. Ayú. Ok, hasta luego. Chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Yo creo que Mónica siempre está ocupadita con su familia hasta ahora, así que yo cuento hasta 5, o contamos hasta 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Y concluimos, ¿ok? Cerramos el canal. 5. Sonia, ¿cómo estás? Hola y adiós. Muy tarde. Apareció de repente que me asustó ahí detrás de... Perdón. Ok, nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós, adiós. Chao. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chao. Uy, no sale. Ya, aquí.